Saludos amigos, amiguirres, amiguibires y amigations de la cultura. Una vez más estamos en órbita con una entrevista realizada en Cartagena. En este caso estamos con el director colombiano Rubén Mendoza. Bienvenido Rubén a En órbita. Muchas gracias. Saludos a todos. Memorias del Calavero es una continuación de la historia del personaje principal de La Sociedad del Semáforo. ¿Sí lo es? Es como cuando yo terminé esa película sentí que había nacido una relación fabulosa con ese viejo que llevaba 3 décadas de rechazo y de desastre con su propia familia y en su vida. Y resulta que, por ponerlo en términos taoístas, él empezó a hacer un ejemplo de que la vacuidad y la inutilidad son preciosas y que a veces un inútil le puede a uno alterar mucho más la vida que la gente que escribe la historia tradicionalmente, ¿no? Y yo sentía que yo no lo había logrado o que no era el objetivo de esa película, en La Sociedad del Semáforo, servirlo como un personaje, y yo quería que uno sintiera lo que era convivir con él. O sea, usted se encuentra con este personaje que le cambia la vida, que se convierte en una relación de amistad. Usted, me imagino que no era una cosa que usted tuviera planeada, pero de ahí en adelante, ¿qué tanto hay de plan suyo y qué tanto hay no, pues, de porque encuentro? La amistad no se planea, obvio, pero en cuanto a la creación, pues, aunque yo juego a que todos sea un viaje espiritual para todos los que estamos metidos en un proyecto místico, aún en el sentido más ramplón y más mundano de las cosas que tenemos que vivir rodando, pues sí trato de que cada sílaba por lo menos pase por el filtro de lo que yo considero que es la poesía para una película específica, que siento que es mi oficio central, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Bergman, que dice en La linterna mágica: solo improvisa el que está bien preparado, y esto parece una gran improvisación, pero hasta el caos y hasta las cosas sorpresivas en Memorias del Calavero tenían un diseño previo. Y aunque hay un gran nivel de resignación sobre el cómo, el qué siempre estuvo claro, ¿no? Haciendo Memorias del Calavero, ¿volvió a encontrarse con historias que le vayan a dar nuevas, fruto pues, o pie a nuevas historias, o decidió terminar, o mejor dicho, ¿cómo saber cuándo termina? Pues sin saber, porque uno no sabe qué de ahí es semilla y qué no hasta que empiece a florecer solito, como pasó con el mismo Cucho, con el protagonista de eso. Y yo soy un tipo de eterno retorno, aunque me ha tocado andar de verdad mucho del mundo por casualidad y sin, digamos, recursos propios, sino por el cine. Y a mí me gusta estar volviendo, y de estar volviendo es que uno tiene una comunión profunda con un lugar, o con una situación, o con una persona, con una montaña, con un paisaje, con el pasto. Y yo siento que de esa comunicación profunda, genuina, es que realmente puede partir un cine que afecte a otros, para bien o para mal, pero fundamentalmente que me afecte a mí, y que me afecte a mí en la experiencia. Si no hay revelaciones, si no hay semillas nuevas, siento que no pasó nada. De pronto no se vuelvan películas, pero es que las películas no tienen que hacerse tampoco, ¿no? Las películas están ahí. Tierra en la lengua es filmada en los paisajes de mi niñez, en el Casanare profundo colombiano. Es otra película del eterno retorno. El primer plano lo filmé a los 12 años, o sea, hace 20 años, 21 años. Y yo no sabía que iba a ser, además era una cámara que me prestaban en ese momento. Y yo decía: muestre, tía. Y yo le entregué unos archivos al editor, y la película por casualidad empieza con un plano que hice hace 20 años. Entonces, otra prueba del eterno retorno. Saborear las mismas cosas es muy conmovedor. A mí más bien me dolería no tener que volver a las mismas cosas. Me parece trágico. ¿Pero eso usted lo deja marcado, o es como si lo fueran llevando de vuelta a esos sitios, de vuelta a esos sitios? De pronto no debe ser una marca visible para cualquiera, pero es imposible para mí que no afecte el trabajo volver a ver lo mismo. Así no sea evidente para el público, porque no sabe que es un retorno. Hay una mirada profunda cuando uno ya tiene un vínculo con un terreno, con un lugar, con un árbol. A usted le toca hacer estas pausas, no, me imagino que no solamente hará el ayuno, sino otras pausas como en el ritmo de trabajo, para poder acercarse a eso que usted llama el caos. Pero es que yo pienso que para mí es determinante la geografía para ver cómo me enfrento a una obra cinematográfica. Ajá. Pues, ¿cómo acercarse a Bogotá sin hablar del caos? A Bogotá, pobrecita, y pobrecitos nosotros, los que la padecemos. Yo ahora estoy viviendo en Cali, pero igual. Por lo mismo, por ser una cancha tan dura, también las relaciones especiales y la gente especial es muy especial. No es que esté hablando gratuitamente mal de Bogotá, pero está realmente invivible. En los otros, el caos, por ejemplo, estaba en el interior del Cucho, del personaje del Cucho.
Antonio Reyes. Ajá. Y a mí me parece él como una radiografía de Colombia, el país más feliz de la tierra, pero él enfermo por dentro, con una enfermedad en las venas que lo iba a llevar a la muerte a los 4 meses, pero que a juro y a fuerza se impuso y lleva 10 años de superar el diagnóstico más optimista. Entonces, de pronto si el caos está allá adentro, el caos enmarcado en una cosa tan hermosa como son los paisajes de la tierra en general, pero de Colombia en particular, porque son los que me tocan, pues eso es lo que le va dando orden al discurso. Pero a mí no me interesa, digamos, el caos por el caos. El caos de la sociedad del semáforo me interesaba porque me parecía que las drogas y el bazuco y la calle eran el único parque de recreación, el único parque recreativo posible para mucha gente. Y me parece que ahí había valor y que era donde yo quería buscar. Y en Tierra de la Lengua también fundamental el paisaje, además filmamos en un momento dramático del llano donde los animales están cercanos ya a la muerte por lo duro de la sequía y empiezan los primeros aguaceros. Y allá un aguacero, o sea, ya son 6 meses una piscina y 6 meses una piscina sin agua, seca, agrietada de la resequedad. Entonces estábamos en ese momento de transición y atestiguar eso es precioso. Entonces ahí lo que hay es armonía. Inclusive en la sociedad del semáforo lo que hay es armonía y amor y fluir, por duro que sea o por caos que se le pueda llamar. Igual como puede haber caos sin orden, no habría con qué compararlo, ¿no? No puede haberlo uno sin lo otro, entonces, claro. Yo me acerco a esa gente sabiendo que el huevón es uno, que lo que voy es aprender, que no voy a pretender manejar sus códigos, que voy agachar la mirada humildemente a decir, muestre que me tiene que compartir y en general en ese sentido, aún para la gente con la que no se cultiva una amistad, sino una enemistad o una indiferencia, es lo que hace esas relaciones sanas o que puedan también dar frutos que registre a cámara, ¿no? El cine. Venga, hagamos un pequeño glosario de términos, si está de acuerdo, de términos y palabras. Bueno, ¿qué es comodidad para usted? Es un término muy amplio en cualquier caso, la comodidad, porque a veces es un buen cimiento para lo que uno haga en la vida. Sentarse bien puede ser clave para cortar bien carne si uno es carnicero o estar bien parado, eso es la comodidad. Pero la comodidad que me molesta y de la que hablaba es la de la pereza, la de conformarse. Este país es cómodo en el sentido en que la gente que tiene la posibilidad de prepararse bien es indiferente con su propia cultura, con su propia comida, con sus propias obras. La gente que tiene la posibilidad de estudiar bien y de prepararse bien no le importa los hombros sobre los que está parados y sobre los que alguna vez, algún antepasado ellos tuvo que pararse necesariamente para estar ahí. Esa comodidad es la que me parece enfermiza. La otra, la que tiene que ver con poder poner uno su cámara donde es, poder poner uno estar en el lugar que quiere, así la noche sea incómoda, hay una comodidad suprema, que quiere decir estamos donde debemos, así haya que aguantar este aguacero por un momento para tener la imagen que queríamos, o el diálogo que necesitábamos, o estar sin filmar y que pase alguno de esos milagros que le revela a uno a alguien mientras uno comparte haciendo una película, para aterrizarlo en el cine, ¿no? ¿Qué es la independencia en el cine? Algo que casi no existe, porque hay muchas formas de dependencia. La más fácil y en la de pensar es en el dinero, pero hay una dependencia más horrible y es la de los artistas que crean con un efecto predeterminado, soñando con la gloria o con el público o con la crítica. Ahí no sale nada del corazón. Yo pienso que mucho del cine que llaman independiente, al contrario, es un cine dependiente y paralítico, mucho más que el que se hace deliberadamente para hacer plata. El otro lo esconde en cortinas bonitas y en colores raros. ¿Qué es para usted la subjetividad? Porque uno le hace un chequeo de antecedentes a usted y todo el tiempo habla de su mirada tan subjetiva, o el arte, que es tan subjetivo, y sus películas, y su mirada subjetiva. La subjetividad es la garganta, la voz propia. Eso no es ninguna característica especial. Pues es la característica única de todos. Lo extraño es la objetividad, porque eso es pretender que alguien es dueño de la verdad o de un filtro más certero que los otros, ¿no? Claro, pero ahí sí, ¿cuál vendría a ser su subjetividad? ¿Por qué cree que lo denominan? Yo creo que depende, pues hablando del cine,
Sí, claro. Pues sí, para mí hablar del cine es hablar de la vida en últimas también, ¿no? Uno es lo que pinta, le dijo un pintor a Belandia. Para mí mi subjetividad no, es buscar con rigor el eco de la voz que estoy buscando y la voz misma. Pienso que la subjetividad es el rigor, porque yo no podría hablar de un método como tú me decías, para mí cada película es un método, casi cada personaje, cada paisaje, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál era la palabra? Subjetividad. La subjetividad en realidad la impone el proyecto en el que uno esté. Okay, bueno, Poder oír esa voz, ¿no? Yo le tenía otra. La oreja al corazón. Perdóneme, ¿qué? Pegar la oreja al corazón, esa es la subjetividad. Muestra por dónde. O sea, es más un asunto como de honestidad. O puede ser de falsedad también, porque si uno oye que para lograr cierta cosa debe mentir, como le oí decir que ya Kiarostami, cuando alguien no quiso limpiar una pared que porque era la casa de un campesino, le dijo como, un cineasta debe estar dispuesto hasta a quemar la casa ajena. Entonces a veces no tiene que ver con transparencia ni con bondad necesariamente, sino con saber qué es lo que... Por ejemplo, en Memorias del Calavero era clave que yo siempre antes de filmar reflexionara sobre qué información debe tener quién y cómo la voy a suministrar. Y para eso a veces se necesita hacer todo lo contrario que transparente, oscuro, misterioso, espeso. En La Sociedad del Semáforo ningún actor conocía el guión, salvo uno que se me iba a salir de las manos y necesitaba eso porque había estudiado actuación. Más como oír la voz particular que tiene una película. En cuanto uno empieza a soñar una película, eso se hace como un ser. Y un ser que es delicioso contemplar y que uno ve creciendo y que uno va encontrando casualidades que va sumando en un cuaderno y que van tomando forma, ¿no? ¿Y cuál fue su método para Tierra en la Lengua? Tierra en la Lengua tiene una mezcla de todo lo que hice en los cortos y los largos anteriores. Y es ese método, oír el corazón. El personaje lo busqué entre más de 100 personajes y finalmente terminó siendo un vecino de la finca que yo conocía desde la finca de mis abuelos, pues del Casanare, la casa de ellos, que yo conocía desde niño, guapo como su esposa y que a mí me impactaba de niño por bonitos, ellos dos eran muy especiales conmigo. Y cuando mi abuela me dijo, ¿por qué no prueba con tal? Pensé que se había dado el milagro de la espera del pescador. Y fue así, fue contemplar y además con un paisaje con el que ya tengo un nivel de comunión muy grande, sobre el que ni siquiera tengo memoria, que esos son los vínculos más viejos, ¿no? ¿Cuándo lo conocí? Y en cuanto ya al método físico mismo, pues yo vengo tremendamente influenciado a nivel espiritual por el taoísmo, por un lado, pues más por la poesía vieja taoísta, por el Tao Te Ching, y eso tiene miles de años, ¿no? Y el Zhuangzi y el Liezi. Y al tiempo con unos que se le parecen mucho, que son Kiarostami, Herzog y Víctor Erice. Y a mí se me volvió una obra fundamental, El Sol del Membrillo. Y eso sí que lo considero un método. Ahí retratan un pintor hiperrealista que es Antonio López, y él pintando un árbol dice unas cosas muy impresionantes. Ya dice literalmente, al centro y libre de estética, y a mí eso no se me ha ido. Y también en un momento en que le dicen, porque él está pintando con una técnica rarísima un árbol, le hace hasta marcas físicas, le tiene péndulos y cuerdas para él siempre, y clava unas puntillas para tener siempre los pies en el mismo punto. Él dice lo de al centro y libre de estética, y cuando le increpan por qué no usa una foto en vez de de estar ahí al rigor del clima, él dice, no, es que lo importante es estar al lado del árbol, ¿no? Ese fue mi método. Estar al lado del árbol significaba estar al lado de Jairo, el protagonista, que es un arbolote que da una sombra inmensa y que prestó su existencia, actúa su mujer, su perro tuvo que hacer una escena durísima, está su carro, la cama donde fue concebido, porque era la cama de sus papás que nos prestó una hermana de él, es la cama donde él actúa su agonía, el cuadro de la aurora es su suegra. Entonces el método era estar pendiente de la pesca, a ver qué me servía para que eso que yo ya tenía escrito tan severamente. Y eso, al centro y libre de estética no solamente tiene que ver con la composición del cuadro, con la que yo ya peleo mucho. A mí no me gustan ni los tercios, ni dejar a un ladito, ni la proporción áurea. Me gusta el centro. Pero eso tiene que ver mucho más que con el encuadre, con el guión, con la música, con la manera en que uno pone a actuar a alguien o que pone a que no actúe a alguien para registrarlo. Ese fue mi método.
Y digamos ya en lo material siempre uso unos cuadernos grandotes donde pego el guión, de tal manera, yo pego el guión en el cuaderno, pero no sobre la hoja, sino de tal manera que yo lo pueda abrir y me queda toda esta área de trabajo. Tengo un sello en forma de storyboard, nos reunimos como alrededor de una hoguerita siempre en las mañanas o si vamos a rodar de noche en las noches, a que yo les dibuje porque mis dibujos son horribles, pero si los cuento mientras los hago me los entienden. A decirles cómo vamos a filmar lo que vamos a filmar. Delicioso. Me da nostalgia estar ahí. Oiga, para terminar, una pregunta. Usted me dice que hay muchas películas que uno daña sacando una cámara, es decir, que muchas de las cosas con las que uno se encuentra no necesariamente han de convertirse en una película. ¿Cuál sería su fórmula en ese sentido para evitar la angustia que produce un mundo en que todo lo contrario pasa? Es decir, en donde todo el mundo tiene la afán de documentar registro, cada cosa que... de documentarse y de pasar a la gloria barata del internet. Pues yo primero no hacerle la guerra a eso, porque si no es jugar el mismo juego. Entonces... ¿Terminaría documentando sus ganas de no documentar nada? Sí, okay. De lo que puede salir algo interesante. Ya lo han hecho otros. 8 y medio es la película que nace del fracaso de no poder hacer la 9ª película, Fellini, ¿no? ¿Cómo es la pregunta? O sea, ¿y cómo se evita usted la ansiedad que produce que todo el mundo quiera documentarlo todo mientras que usted, o sea, para que usted pueda dejar pasar las cosas? O sea, cuando yo estoy sin la cámara y estoy en algo puro, yo sé que la cámara lo que hace es corromperlo. Prefiero que quede aquí bien y dejarle a la casualidad si algún día se puede volver a presentar. Yo que día vi una estadística horrible y es que en solo YouTube al día se suben 8 años de material. O sea, si uno quisiera ver solo lo de hoy, tendría que parar 8 años de su vida. Y eso lo vi hace 1 año y pico, ya debe ser mucho más. ¿Sabe cuánto? Para ver lo de hoy tendría que parar 8 años. Es una obsesión vomitiva y torturante. Entonces yo también sé dejar pasar. Que es como pretender uno, por ejemplo, coger una estrella fugaz, ya pasó y ya baila, o sea, ya pasó. Hay cosas que ya pasaron y no se va. O después hacer como me pasó en el viaje con el Cucho, yo no me obsesioné por filmar nada cuando hicimos ese viaje de parceros, los 10 que viajamos. Y después dije, bueno, ¿cómo organizo para que no se me escapen estas cosas hermosas que viví con él? Por ejemplo, un diálogo que es hermoso con él, que yo tuve durante 7 u 8 horas, desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana, en un cuarto donde dormíamos 8. Y primero yo no veía al Cucho nada, en la oscuridad, y él tiene la piel oscura. Y fue apareciendo a medida que se hacía presente el día, primero por la barba, luego ya un poquito le brillaba la cara hasta que ya era de día. Y yo quería reconstruir eso en la película y lo hicimos con el director de foto, sin luz, esto con un poquito más, por frases que yo había separado de lo que había ido aprendiendo con el Cucho en esos 5 años. Es como un decálogo a oscuras que termina con toda la luz del Cucho, donde me dice, ¿sí entendió, pendejo de mierda? Con eso acaba. Bueno, oiga, muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes. Nada, de verdad que muchas gracias, mucha suerte pues, porque ahorita se viene todo el proceso de distribución en cines nacionales. Con las mafias de Cine Colombia. Exacto. Entonces, ojalá se puedan evitar. Pues ojalá que pueda sí, saltarse esos escollos tan hartos y pueda más bien dedicarse a trabajar tranquilo. Ustedes, señores, queden pendientes de nosotros, nuestra próxima entrevista, nuestra próxima emisión, el portal www.enorbita.tv, en donde ya debe haber más o menos los 8 años de longitud en contenidos. Naufraguen, encuentren lo que quieran, busquen a ver y diviértanse. Hasta luego.